Hola, buenos días Nacho, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, Tony. Gracias a ti por la invitación y a tu equipo. Bueno, vamos a ver un caso, siempre me gustan estos, ¿no? El peor caso, que ha tenido alguna complicación, que a veces se aprende mucho de ellos. Y los panelistas que van a comentar el caso van a ser el doctor Manuel Pan, que no sé si está con nosotros, Hola. Sí, el sí. doctor Luis, hola Manolo, buenos días, ¿Qué tal? Buenos días. el doctor Luis Nombela, Duarte Cacela, que es uno de mis ex becarios portugueses, y Tania Rodríguez Gabella. Están todos aquí, buenos días, y cuando quieras, Fabián, presenta, que es el presentador, presentas el caso y luego pasamos a comentarlo. Claro que sí, doctor. Yo soy Alejandro Barrero y voy a presentar el que denominamos como el peor caso. Hola Alejandro. ¿Qué tal? Es un hombre de 71 años con clínica de angina inestable. Dentro de sus antecedentes, una cardiopatía isquémica crónica, es exfumador con dislipidemia y obesidad. Alejandro, Antecedentes, ¿sí? disculpa un segundo, hay un panel un poco diferente. Sí. Tony, yo creo que has mirado una versión previa del panel. Está en Manolo Pan, efectivamente, pero el otro miembro del panel es Alejandro Gutiérrez, nuestro compañero de Cádiz, y Benigno Ramos, además de Manolo Pan, ¿vale? Y lo presentará Alejandro Barrero. Muy bien. Disculpa. Continuó dentro de sus antecedentes de enfermedad coronaria. En 1999 se colocó un stent en la arteria coronaria derecha sin tener más datos al respecto, y en 2008 requirió otra colocación de un stent por restenosis intrastent. En octubre de 2019 veremos a continuación la coronariografía y, bueno, de otros estudios, una fracción de eyección del 62%. En su coronariografía, en el árbol izquierdo, podemos ver un tronco de coronaria sin lesiones angiográficas, una estenosis en segmento proximal de la arteria descendente anterior y una estenosis grave en la primera diagonal. La circunfleja con, bueno, la obtusa marginal con una estenosis grave en su porción proximal, de igual forma. Vemos acá el resto de las proyecciones del árbol izquierdo. Bien. Y acá podemos ver la obstrucción total crónica intrastent en el segmento proximal de la arteria coronaria derecha, que ya habíamos visto cómo recanalizaba a través del árbol izquierdo. Y bueno, es importante mencionar que se hizo un estudio de fisiología coronaria, un FFR de 0.87 no significativo en la lesión mencionada de la arteria descendente anterior. Vemos la otra proyección de la obstrucción de la coronaria derecha. Y bueno, en los cálculos del J-score encontramos 2 por la calcificación y la longitud de la lesión, y un REN-top 3, como se pudieron ver en las imágenes. Entonces, bueno, le pregunto al panel a ver qué opiniones tiene al respecto del caso. Si me permitís, antes de que entre el panel, yo creo que faltan un poco de datos aquí. Pero yo no estoy muy de acuerdo con el GCTA score que habéis calculado. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero la impresión que tengo con respecto al CAP proximal es que no es tapered, sino que es ambiguo. Acaba con una ramita fina y no ves la buena parte, la buena noticia es que la oclusión empieza en la parte inicial del stent, que es intrastent completamente, que luego vuelve a ver la parte distal del stent, y que si le pones un catéter guía, una L075 o una L1, el ángulo de ataque de la guía, que en estos casos en un stent antiguo pues puede ser una guía rígida, es muy bueno. El segundo dato que me falta, yo estoy de acuerdo que es un GCT score 2, pero porque es tapered, por un lado, y porque es larga la lesión. Yo el calcio no sé dónde lo veis, pero con un stent se me hace difícil a mí ver el calcio a través de 2 capas de stent, ¿verdad? La otra cosa que falta es poner en contexto la antigüedad de esta oclusión. Entonces no habéis dicho nada de si hay algún cambio en el patrón de angina
de este paciente, en el sentido de que haya empezado con una angina reciente, porque también tiene otras lesiones, o no, para poder hacernos una idea de cuán antigua es, porque el stent está colocado, el segundo stent está colocado hace 11 años, pero eso no importa, lo que importa es qué tan vieja es. Si te fijas bien en la lesión, la impresión que tengo es que puede haber microcanales. Y que eso cambia un poquito la historia. Porque si es una CTO, es un GCT Score 2 con microcanales, pues a lo mejor no es tan complicado hacerlo por vía anterógrada. Y esos son datos que son importantes. ¿Tenéis información sobre la posible antigüedad de esta oclusión? Bueno, el paciente se presentó con un síndrome coronario agudo, con una angina inestable. Bueno, vemos en el árbol izquierdo que también tiene lesiones, estenosis graves, que pudiera ser la causa de la sintomatología. Tenía cambios, localizaba izquierda en algún sitio, digo por si. Probablemente podría ser la diagonal. Sí, no encontramos los cambios y bueno, no sabemos desde cuándo pudiera estar ocluida esta arteria. Bueno, con esta información, pues preguntaría una ronda breve al panel, ¿no? Tenemos una lesión que es larga, con un CAP que es ambiguo. Entonces, podemos hacer caso o no al algoritmo híbrido. No sé cuántos de vosotros lo asumís como algo que de entrada es para aplicar, o otros podéis tener una visión algo distinta. Empezaremos con el doctor Pan, que está aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo un cierto conflicto de interés porque estuve en el caso, ¿no? Y bueno, el tema es que el planteamiento que nos hicimos en el momento de la realización es que nos parecía que tenía buenas colaterales septales retrógradas, que eso nos podría ayudar en el caso de las dificultades que tú anteriormente has comentado, ¿no? De la ambigüedad del CAP, si no entramos, si no salimos del stent, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que, bueno, lo que hicimos fue inicialmente ir retrógrado, plantearlo y bueno, pues no hicimos caso del algoritmo híbrido, que nunca lo hacemos, por cierto, pero ya digo, si nos parece que tiene buenas colaterales pues, y no excesivamente complicadas, pues normalmente lo solemos acceder por ahí. Y así lo hicimos, vamos, o sea que nuestra opinión fue retrógrada de entrada. Alejandro, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo quería comentar también primero que el paciente vino con un síndrome coronario agudo, aunque el FFR sea negativo, a veces una lesión que provoca un síndrome coronario agudo, una angina inestable, puede tener un FFR negativo. Eso sobre todo será más útil de dar más información con esa isquemia crónica, ¿no? Normalmente el síndrome coronario agudo va a ser positivo, pero puede ser negativo si es la lesión responsable. Y después, respecto a la oclusión, yo creo que claramente el muñón, en la proyección que vemos, el muñón es ambiguo, porque además hay una rama. No sé si a lo mejor en otra proyección sí que se vería un muñón más afilado, que nos pudiera empujar más ahí por vía anterógrada, pero la proyección que tenemos es totalmente ambiguo. Pero yo, a pesar de que es ambiguo, yo sí empezaría por vía anterógrada, porque aunque al final puede que acabemos por retrógrada, yo creo que hay que hacer un intento por anterógrado, y si no es un intento, dejarnos posicionados. Además, el que sea intra-stent y justo la oclusión empieza en el stent, pues te puede ayudar a ir avanzando y ver que vas por el muñón. Entonces yo empezaría por vía anterógrada. Bueno, Nacho, no recuerdo el nombre del tercer panelista que me has dicho. Sí, soy yo, Benigno. Estoy aquí con Alejandro. Benigno, vale. Sí, ¿qué tal? Mira, nuestra opinión de este caso es que tras revascularizar el árbol izquierdo, o sea, la diagonal y la circunfleja, pues en un segundo tiempo abordaríamos vía anterógrada a la coronaria derecha. Esto es importante. Creo que aquí también, cuando tienes lesión del árbol del donante que vas a trabajar con él, yo creo que es mejor hacerlo en dos tandas, ¿no? Hacerlo espaciado. Primero empezar por la izquierda y en un segundo tiempo hacer la derecha. Yo no sé qué hicisteis, bueno, o sí. ¿Qué hicisteis tú? ¿Qué pensáis, Alejandro, con respecto a hacerlo todo el mismo procedimiento o hacer un stage procedure aquí? No, en el mismo procedimiento ni me lo plantearía, ¿no? Yo no. Stage procedure, ¿verdad? Bueno. Muy bien, pues ¿alguna otra opinión que queréis sobre el caso? Vemos que estamos un poco divididos. Mi opinión personal es que la anatomía de este caso no es muy desfavorable para intentar y en cualquier caso casi siempre
la vía anterógrada creo que se tiene que explorar, a no ser que sea muy desfavorable esa vía. Aquí en este caso es verdad que el CAP es ambiguo, pero tenemos que empieza justo la oclusión en el inicio del estén, lo cual es bastante, y que el ángulo de ataque con respecto al catéter guía es muy bueno para empezar a trabajar y progresar dentro del estén. En estos casos, cuando asumo que es una oclusión antigua y que probablemente el caso de la angina de cuadro agudo actual era más por la lesión de la diagonal y que no sabemos cuánto está ocurrido, porque es posible que sea bastante antiguo y probablemente tengamos que ir con una guía rígida, ¿no? Es posible que después, para entrar en el CAP distal con una guía rígida, sea complicado y tengamos que complementarlo con la vía retrógrada. Pero yo hubiese hecho un try, sin lugar a duda, primero por vía anterógrada, como también decía Alejandro, pero vemos que también están las dos opciones. Y cuando hay operadores que cuando ven que la oclusión es larga, más de 20 milímetros, con un CAP proximal ambiguo, pues se decantan por hacer una vía retrógrada. Y no digo que esté mal ir una a otra, pero que es interesante ver que en cada uno de los casos pues puede haber diferentes approaches para un mismo problema. Progresamos un poquito y vamos a ver lo que hiciste y si no hay ninguna otra opinión. Sí, continuamos con el caso. Bueno, se realizó intervencionismo coronario de las arterias con lesiones mencionadas, de la obtusa marginal y la primera diagonal. ¿Eso fue en el mismo procedimiento? Este es en el mismo procedimiento en el momento de la coronariografía que les mostré. Y bueno, este es el resultado del tratamiento que mencionamos. Se programó para dentro de un mes después realizar la desoclusión de la arteria coronaria derecha. Bueno, acá podemos ver cómo con acceso arterial bifemoral, 8 French, se canuló el tronco de la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Y bueno, podemos ver en las imágenes el intento de desoclusión por acceso retrógrado, que fue la vía que se eligió en este caso, avanzando una guía Sion Black con microcatéter Fine Cross. Y bueno, hasta avanzar hasta alcanzar la coronaria derecha distal. Muestro las imágenes. Y bueno, acá se alcanza la coronaria derecha distal. Y bueno, podemos ver esta... Sí, doctor, perdón, le escucho. ¿La guía es una Sion? Sí, Sion Black. Y bueno, aquí podemos ver esta imagen, es importante, a la altura de la descendente anterior. Y bueno, en este momento es importante mencionar que el ACT está en 400. Y bueno, si hay algún manejo diferente, ya viendo la última proyección. Una pregunta sí, para vosotros. El catéter guía de la izquierda, ¿de qué French es? ¿Es un 6 o un 7 French? 8. Es 8 French. Vale, bien. Manolo Pan, tú tienes un conflicto de intereses, porque seguramente hacías todo el caso, ¿no? Déjame preguntarle a Alejandro y a Benigno. En este punto, claro, la retrógrada ha sido fácil, tenía una buena conexión septal, como hemos visto antes. Entonces, aquí, vosotros creéis que proseguiríais por vía retrógrada. Falta el catéter en vía anterógrada, ¿no? No está todavía. Nos han dicho al principio que habéis hecho inyección contralateral, pero el catéter no lo veo. No sé si es que lo quitasteis por algún motivo, pero en cualquier caso, yo creo que hay que empezar a trabajar por vía anterógrada. ¿Qué os parece, Alejandro y Benigno? Vale, yo creo que con la imagen que aparece en la descendente anterior va a haber que actuar sobre esa lesión y probablemente la vía sea anterógrada. La cuestión es qué hacer primero. Si resolver el problema de la descendente anterior, que a mí me parece que sería lo más lógico, y luego ir por la vía anterógrada. Bueno, la de A le hicieron un FCR y no tenía una lesión crítica. Pero tiene una imagen... Tiene una imagen un poquito radiolucente ahí. Hay una imagen ahí que sugiere lesión activa, al menos. Bueno, ahí la siguiente imagen, lo que a mí me sugiere en esta imagen es que
se ha migrado el trombo del catéter hacia la coronaria, porque tienes tapada la diagonal, tienes tapada la de A, y eso no ocurre porque se haya hecho un trombito ahí. Yo no creo que sea esta la causa. Yo creo que probablemente... Pero esto ha sido después de pasar el microcatéter, ¿eh? No sé, a veces sucede, ¿sabes? Cuando estás con el donor artery trabajando, a pesar de que hayas puesto la CT correcta y tal, pues a todos nos ha pasado que se nos ha colado un trombo, que se nos ha quedado un trombo, pues joder, hemos tenido una intubación profunda dentro de la coronaria, el flujo ha bajado, se nos ha hecho un pequeño coágulo y con una inyección subsiguiente ese coágulo migra desde el catéter hasta la coronaria. En general, este suele ser un mecanismo mucho más creíble, plausible, que no que un mes después, aunque tenga una lesión que ha progresado un poco, se trombose así, activamente, ¿no? A no ser que la hayas disecado con la entrada de la guía, que con una acción y tal me parece un poco raro. ¿Qué opináis vosotros? Vamos, ya en la primera inyección bilateral que hace aquí ya se ve más feo que en el diagnóstico, ¿no? En la primera inyección se ve esa zona más fea y cada inyección que ha ido haciendo se va viendo más fea hasta que se ve que se ha ocluido. Hombre, yo lo que haría sería pasar una guía ahí. ¿Cómo lo viste, Manolo? ¿Cómo? Bueno, la cosa es que yo lo que no recuerdo exactamente, porque fue una cosa muy abrupta, sobre el tema de la determinación de la CT, ¿no? O sea, yo no sé si realmente la CT se hizo después de la oclusión. Nacho, ¿me estás escuchando? Nacho, Sí, que estaba... hizo CT, sí, esto lo hemos consultado. ¿La oclusión ocurrió antes de la CT o después de la CT? Es lo que no recuerdo yo bien del caso. Ocurrió después del ACT y el ACT estaba bien. O sea, estaba en rango. Pues estaba fuera de rango, de hecho. O sea, que estaba muy alto. Bueno, hay pacientes que también tienen resistencia a la parina, todos lo sabemos. No, eso no. Que el ACT esté bien tampoco... Tiene que estar bien, sobre todo para hacer una retrógrada. Pero fíjate que la trombosis tan importante que hay en la coronaria, no suele ser si se trombosa porque has hecho una pequeña disección en la de A, que luego aparezca esa trombosis tan masiva que tienes en el angio, que afecta a la diagonal, que afecta a toda la de A, en general digo, esto a mí cuando me ha pasado alguna vez, que nos ha pasado a todos, es porque has tenido migración de un trombo del catéter hacia la coronaria. Ya, lo que pasa es que nosotros, Tony, que nosotros el catéter lo teníamos ya, vamos, que ya llevamos muchas inyecciones, que a nosotros nos ha pasado cuando sondas la primera vez, sobre todo con el tipo boda que muchas veces arrastra trombo desde abajo. Y vamos, tú también has presentado alguna vez algún ejemplo desde la radial, pero bueno, que es que ya estamos en mitad del procedimiento, que has hecho ya un montón de inyecciones, has pasado una guía, has pasado el microcatéter, en fin, que el trombo que aparezca ahí no tiene mucha explicación, vamos, creo yo. Lo cierto es que efectivamente tenía una lesión leve que en un momento determinado se ha cerrado, ¿no? No sabemos si ha habido alguna manipulación o algo. Yo creo que conforme pasa el caso, no nos convenció realmente que fuera un problema excesivamente gordo, porque cuando bueno, no quiero adelantarlo, pero que en principio, una vez resuelto, quedó como al principio, ¿sabes? O sea, que era una formación de trombo. Es justo al pasar el microcatéter, ¿no? Cuando ocurre, ¿no? Bueno, no. Vamos, que la radiolucencia efectivamente apareció. La oclusión fue un poquito más tarde. Es que parece como empeorando poco a poco si vas viendo las imágenes. Sí, fue poco a poco. Yo no tengo una explicación así. Bueno, que esto te puede pasar, claro. Cuando manipulas la izquierda te puede pasar siempre, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Bien, avanzamos un poquito más, pues. Venga, sí. Una pregunta. Alejandro sugería al principio haber intentado anterógrado. No sé, a toro pasado, ¿creéis que habría sido un buen primer paso? ¿O tú este caso lo vuelves a encontrar, Manolo, y volverías a seguir la misma estrategia? No, hombre, sí sabes que se te va a cuidar. Probablemente no. El masoquismo no. Pero claro, ya. Vamos, que lo que pasa es que es tan infrecuente, hombre, que es que el caso es muy infrecuente, que realmente nosotros, vamos, en nuestra experiencia, voy a presentar otra oclusión que hemos tenido, pero que muy poca, es un porcentaje bajísimo, sobre todo si se vigila mucho la anticoagulación, nosotros somos muy proclives a dar más heparina de la cuenta, en fin, que es muy raro, pero bueno, por eso se presenta aquí, claro. Bueno, la verdad es que pasa que yo a veces con el tema del algoritmo híbrido, ¿no? Se dan mensajes, sobre todo a la gente joven, de que capa in vivo y más de 20, venga, vía retrógrada. Yo creo que esto es decir, quizá no es todo lo correcto
que a mí me parece. Yo creo que siempre hay, y en este caso en particular, hay espacio para hacer intentar una vía interógrada. Las condiciones angiográficas son favorables para la vía interógrada. Estoy de acuerdo cuando el CAP es totalmente ambiguo, no ves nada de nada. Son 30-40 milímetros de oclusión. Pues bien, empezar por ahí, porque de alguna forma, si consigues avanzar la guía retrógrada, luego te facilita el acceso anterógrado, ¿no? Hacer un kissing wire o te facilita mucho el avance por vía anterógrada, sin duda. Más que empezar por la vía anterógrada ciegas y después por la retrógrada. Pero en este caso, que tengo una anatomía favorable, hacer un try por vía anterógrada creo que es mandatorio, ¿no? Te puedes ahorrar problemas por empezar con la vía retrógrada. Además, en un caso donde la coronaria izquierda era una arteria bastante enferma. Tenía lesiones en la circunfleja, lesiones en la diagonal, lesiones en la descendente anterior. Es que siempre el riesgo de que tengas una disección con la manipulación de las guías y los microcatéteres o con un 8 French dentro de la arteria te incrementa el riesgo de complicaciones. Por tanto, yo sí que habría empezado, en este caso, por la vía anterógrada. Probablemente haciendo un try de conectar luz verdadera con luz verdadera, y si al final ves que no, que se te va distalmente por una luz falsa, empezar inmediatamente por la vía retrógrada. Pero antes dijiste que las dos opciones eran más válidas, ahora cuando ha visto la complicación dice no, independientemente, independientemente de la complicación. Tenemos grabado. No, es decir, es verdad que dice, las dos también, que es ambiguo, que patatín, dice, estoy alterado. Yo creo que además estás en Trastep, que te permite ver que estás dentro de la arquitectura del vaso, no tienes ningún problema. El problema es cuando se te va por fuera del STEM. Y ahí no hay manera de entrar, de penetrar, porque es extensivamente rígido, como vemos ahora un caso, por ejemplo, de Alexandra Brand en el ML-CTO, que le fue imposible entrar por la luz verdadera, era terriblemente duro. Y al final, retrógradamente, porque tampoco porque retrógrada pudieron, tuvieron que hacer un knuckle retrógrado y tuvieron que dejarlo porque fue imposible incluso hacer pasar por fuera de la luz por vía interógrada. Un intrastem, Tony. En el ICTO en el anterior presentamos un caso de eso que pasamos por fuera, que fue imposible anterógrado y retrógrado, y que no estén en escopeta, o sea, que realmente que no es tan sencillo. Sí, bueno, sí, que hasta que no lo testan no lo saben, ¿no? Bien, pues ¿queréis que... Nacho, ¿qué te parece? ¿Algún comentario más o avanzamos un poquito más? Seguimos si quieres. Bueno, planteó realizar tromboaspiración en el coágulo ya mencionado y se protegieron la diagonal y la circunfleja, como podemos ver en estas imágenes. Se está realizando la tromboaspiración. Y bueno, podemos ver el resultado de esta, que se recupera el flujo. Y bueno, hasta este punto volvemos a preguntar por dónde desean continuar. Un pequeño comentario, Tony. Permíteme un pequeño comentario adicional. Aparte de la tromboaspiración, yo creo que se le suplementó heparina a pesar de el OCT, del ACT, vamos. Vale. ¿Sabes? Que el miedo al trombo, vamos, aparte de, que las maniobras fueron aspiración y más heparina. ¿En ningún momento contempláis el uso de anti-2B3A en este paciente intracoronario? Bueno, yo que sé, fue todo tan deprisa que realmente, en principio, bueno, como se restauró el flujo, con estas maniobras tampoco... Bueno, ahí nos paramos y empezó una nueva discusión, ¿no? Que yo creo que ahora la podemos tener otra vez. Nosotros lo hicimos en un caso que tuvimos una complicación parecida, pero no era un retrógrado. A mí, después de haber estado con la guía, poner el anti-2B3A me da un poco de reparo, aunque no veas nada evidente. No sé si vosotros tenéis experiencia, Alejandro o Tony. Bueno, a mí me pasó en un caso también, se trombosó todo y tuve que poner 2B3A, pero porque no recuperaba el flujo, seguía ocluido. Si se resuelve, yo no pondría 2B3A. Si lo hace sin 2B3A, mejor. Tú eres partidario de poner un stent ahora, de arreglar el problema, que al menos una de las hipótesis que podría ser
debido a la lesión que se ha complicado y se ha trombosado, o bien a que ha habido migración de trombo de ese catéter, cualquiera de las dos, pero bueno, arreglar yo creo con un stent la DA es mandatorio, y si no se termina de arreglar y se retrombosa, pues pensar entonces en cambiar la estrategia antiagregante, ¿no? Sí, pero si pones un stent ahora, atrapas la guía retrógrada, ¿no? No sé. Sí, claro, pero tienes la arteria de izquierda trombosada, ¿eh? O sea, has de ver que yo creo que es importante definir las prioridades. ¿Qué es prioritario? Ver la coronaria derecha o solventar el problema de la izquierda, que tienes una trombosis aguda del stent, perdón, de la descendente anterior y de la diagonal, de dos arterias, no de una. Como de una arteria, vamos, pero de un territorio muy amplio. Yo creo que es prioritario en este momento olvidarse de la oclusión crónica y centrarse en el problema agudo que tienes, que es una trombosis coronaria aguda. Y eso para mí es prioritario. Cierto que... ¿Qué piensas, Benigno? Que estamos discutiendo, para acá. No, la verdad es que estuvimos discutiéndolo, vamos, cuando se resolvió la situación, es que establecimos esta misma discusión, Tony, vamos, con Nacho, que se lavó también con nosotros y tal, y bueno, entre los tres, pues, estuvimos discutiendo que efectivamente, si seguimos, paramos, abandonamos el caso, salimos corriendo, y tratamos solo la DA, y bueno, pues, en fin, no te voy a desvelar lo que hicimos, pero que efectivamente fue la cosa así, ¿no? Yo creo que lo prioritario es solventar el problema que tienes ahora encima de la mesa con el paciente y luego... El paciente mejoró. Y luego depende del tiempo que lleves, depende del contraste que lleves, de la radiación que lleves, etcétera. Te puedes plantear como el acceso por vía retrógrada es extremadamente fácil. Que fue al principio, Tony, que esto empezó, fue nada más empezar, que es que nada más entrar, plum, se trombosó, o sea que llevaba muy poco tiempo. Y el paciente se resolvió bastante bien y quedó muy claro. O sea, la primera, obviamente, claro, la primera intención fue abandonar y se acabó, resolver como tú dices y se acabó. Lo que pasa es que se resolvió muy rápidamente y el paciente se quedó muy bien, muy bien. Prácticamente volvimos a la situación basal. Por lo cual, ahí tuvimos una pequeña discusión entre los tres y bueno, que cualquier opción era válida, ¿no? No sé. O sea, ten en cuenta que estaba ya bien el paciente. Continuar, pero por vía retrógrada. En este caso. Explorar la vía retrógrada. Hombre, si se continúa por vía retrógrada, creo yo. No, me refiero que la vía retrógrada no se exploró en ningún momento. Yo creo que era bueno cambiar de estrategia. ¿No? Y arreglo el problema que tengo agudo ahora, porque es prioritario, tengo trombosis coronaria en agudo. La tengo que reparar, tengo que aspirar, tengo que probablemente colocar un stent. Si pienso que el origen de esa trombosis está en la lesión de la DA, que podría ser, lo hemos comentado antes. Y después, ya que estoy con el paciente y acabo de empezar, pues acabar el procedimiento que queríamos hacer, que es dilatar esta oclusión crónica. Y probablemente el cambio de estrategia, bueno, sería pues probar la vía retrógrada. ¿Pero dejarías la guía retrógrada antes de poner el stent? ¿Sacarías la guía retrógrada y pondrías el stent después o pondrías el stent con la guía retrógrada? La guía retrógrada creo que la puedes dejar. Como la guía retrógrada, incluso si puedes avanzarla un poquito más, la guía retrógrada a veces te ayuda. En este caso yo creo que tampoco la ayuda es tanta porque tienes un esqueleto del stent que te ayuda a ver si la guía está progresando realmente dentro del stent. No se podría quitar, pero siempre dejarla es bueno porque después tendrás que conectar con la luz verdadera distal. Claro, y eso te va a ayudar a que conectes con la luz verdadera distal. Yo por eso la dejaría, no la quitaría. Pero luego a la hora de retirar, al tenerla atrapada, ya no vas a poder proteger con un microcatéter, va a ser un poco agresivo, ¿no? A la hora de sacarla. No, pero la puedes retirar, ¿eh? Una guía sí. Ya. Hombre, si dejas el microcatéter ya va a ser un poco más difícil. No. Pero dejar la guía sola no va a poder retirar bastante bien. ¿Cuántas veces dejamos guías enjauladas en una diagonal, en una DA diagonal, y ponemos un stent en la DA, incluso con calcio y se retira la bastante bien? Yo creo que es importante dejarla por el hecho de que después te va a ayudar por vía retrógrada a conectar con la luz verdadera. Te va a servir de guía. Yo es que creo que bueno, también la posibilidad de quitarla, poner el stent, volver a pasar por vía retrógrada, si ese es la estrategia escogida por el grupo que hizo el caso, o bien dejar esta. Todo es factible. Hombre, yo si vas a seguir también me plantearía incluso dejar la guía ahí y ir por vía retrógrada, tienes la DA protegida, sacaría el micro retrógrado, dejar la guía retrógrada y posponer la implantación del stent si te planteas seguir. Porque a mí dejarla atrapada, habiendo pasado retrógrado y luego tienes que retirarla atrapada por el stent,
no sé, da un poco de... Ya no la vas a poder proteger esa guía que tienes metida a través de las colaterales, no la vas a poder proteger a la hora de sacarla con un microcatéter. Ya, pero el tema es, depende, yo creo que lo que depende es de lo que uno se convenza que es, ¿no? Si tú dices o crees que la trombosis del stent, como habéis dicho muchos de vosotros, es que la placa del antecedente anterior se ha complicado y se ha trombosado, con la aspiración solo, probablemente no se resuelva el tema, ¿no? Si le pones 2B3A, igual te puedes plantear, decir, bueno, no pongo el stent y voy a seguir por vía anterógrada y me planteo poner el stent al final, que esta es una opción. O si piensas que la trombosis ha sido porque se ha desplazado, se ha movilizado el stent desde el catéter guía, allí también lo puedes dejar. Depende de lo que tú creas que ha sido. Muchos de vosotros, yo tengo muchas dudas, cuál ha sido el mecanismo, si es verdad que la lesión de la DA es radiolucente. Y esa radiolucencia invita mucho a pensar que es que la placa de la DA se ha complicado y que probablemente está en el origen de la trombosis. Si eso es así, o pones anti-2B3 para asegurarte de que no va a haber el problema de retrombosis de esta lesión, o le colocas un stent y luego sigues, pero arreglas el problema en agudo para no tener, mientras estás trabajando, ya sea por vía anterógrada o sigues por retrógrada, una segunda complicación que puede ser desastrosa. Se decidió abordaje anterógrado de la oclusión con un Corsair Pro y una guía Gaia Second. Podemos ver aquí la angioplastia y la colocación de un stent Synergy 338. Se revisa el árbol izquierdo por la complicación que se tuvo. Y de este lado es el momento de la colocación del stent. Podemos ver el resultado. Y se realizó también una colocación de un stent Synergy 324 en el lugar del trombo de la arteria descendente anterior. Y este es el resultado después de la colocación del stent. Muy bien. Bueno, Tony, ¿comentarios finales del caso? Bueno, no, bien. Finales. Es un caso que realmente el abordaje, pues casi la mitad de los panelistas estaba uno para empezar por anterógrada, otro por retrógrada. La verdad es que, como digo siempre, hay que insistir mucho en la imagen, analizar mucho las imágenes que uno tiene para decidir las estrategias. Luego hay una complicación que es totalmente inesperada, que es la oclusión de la descendente anterior. El mecanismo a mí me sigue dando que pensar. Es posible que fuera porque la DA se ocurrió o bien porque realmente hubo migración de trombo hacia la descendente anterior, y a partir de ahí se abre, bueno, pues la discusión. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde seguimos? ¿Seguimos por la retrógrada? ¿Ponemos el stent? ¿Seguimos por anterógrada? Yo creo que lo que se impone es arreglar el problema agudo que tenía en aquel momento. Quizá me hubiese faltado aquí, yo en este caso, si pensaba que hubiese sido la trombosis por la lesión de la DA, hubiera usado los anti-2B3A. Si pensara, como creo, que la trombosis era por migración del catéter, probablemente aspirando no hubiera hecho nada más, hubiera seguido con el caso como habéis hecho, empezando por vía retrógrada, y hemos visto que no ha sido nada complicado, porque con la Gaia Second se ha pasado bien al vaso distal. Era importante dejar esa guía distal por vía retrógrada para poder conectar con la luz verdadera distal. Y de nuevo, bueno, a todo lo pasado todo es muy fácil. Todos hubiéramos empezado a la vista de lo que pasó por la vía anterógrada, pero también es cierto que cuando hay capa en vivo distal y hay una oclusión larga, empezar por la vía retrógrada también es una buena opción. Que aquí de nuevo se nos abren siempre dos expectativas cuando abordamos los casos. Pero de nuevo yo creo que el mensaje es, si tengo el algoritmo está bien, pero yo creo que cuando la anatomía no es tan desfavorable, creo que es mejor hacer un try por vía anterógrada, porque nos podemos sorprender la cantidad de veces que podemos acceder a pasar true por vía anterógrada. Al menos en un 40% de los casos eso va a ser así, ¿no? ¿Alguna cosa más de los panelistas? Benigno, Alejandro, ¿queréis añadir alguna cosa?
Yo una cosa solamente, un detalle si me permite. Y Manolo, tú eres el artista que hizo el caso. O sea que... No, digo, hombre, que el punto quizás más difícil de decisión fue cuando resolvimos el caso y seguir o no seguir, tratar la de A, seguir con la derecha. Entonces, hombre, yo creo que lo que inclinó un poco la balanza fue que nosotros, una vez aspirado a aumentar la parina, etcétera, etcétera, es que tuvimos la misma morfología angiográfica que basalmente. Entonces, pasamos las guías por si la cosa se volvía a... Pasamos la guía a la descendente anterior distal por si la situación se volvía a repetir y entonces continuamos en las mismas condiciones como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, que efectivamente estamos de acuerdo en lo que tú has planteado. A lo mejor hubiera sido más correcto ponerle stent, luego seguir, luego tal, luego ir solo a terógrado, pero bueno, lo que decidimos en aquel momento fue eso, ¿no? O sea, protegerla solamente con una guía por si había un problema, pues tener un acceso rápido y luego pues continuar como inicialmente habíamos planificado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el enfermo se portó bien, hemodinámicamente bien, todo bien, fue rápido, se pudo resolver y así se terminó el caso, ¿no? Pero que efectivamente... Es por el caso, la verdad es que es un caso muy interesante. Muy interesante que ha generado bastante discusión, ¿no? Porque la CTO es algo muy vivo, muy dinámico, se te pueden presentar un montón de cosas, un montón de salidas, de disyuntivas, de caminos diversos durante la realización del caso y bueno, pues no es fácil tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Bueno, o sea, tomamos a tres bandas, Moni. Felicitaciones Teníamos por el caso. Bien estado y bien acaba. No, y Ana, Muchísimas gracias. cuatro bandas.